Buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. En la sesión del día de hoy nos acompaña el doctor Jesús Nolasco Nájera, quien es licenciado en Ciencias Políticas, maestro en Docencia para la Educación Media Superior en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde 2007 es académico del Colegio de Ciencias y Humanidades y actualmente imparte clases en el plantel Naucalpan en la materia de Ciencias Políticas y Sociales. Ha publicado artículos en temas sobre ciencias sociales, bachillerato, jóvenes, ciudadanía, desigualdad, violencia y género, en revistas como Historia Agenda, Utopía, Murmullos Filosóficos, Poética y Delfos, del Colegio de Ciencias y Humanidades, en la revista electrónica de Filosofía Paradojas, en el cuadernillo La Universidad a Debate por la Reforma Democrática y en el periódico El Día. Recientemente, la revista Reencuentro de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco publicó un artículo en coautoría titulado Génesis, Desarrollo y Ocaso del Activismo Feminista en el CCH Naucalpan, estudio exploratorio de dos colectivas. Ha participado como editor de revistas y coordinador de libros como Responsabilidad, Evaluación y Motivación Moral de 2014. También ha sido colaborador del libro Documentos y Testimonios de la Historia del Colegio de Ciencias y Humanidades en 2013 y coautor del libro Colegio de Ciencias y Humanidades, Manual de Criterios Editoriales de 2014. En el aspecto administrativo ocupó el cargo de director de la Gaceta del CCH en 2013 y estuvo encargado de la Secretaría de Comunicación Institucional del Colegio de Ciencias y Humanidades de 2014 a 2016. Y para el Programa Universitario de Bioética es un honor contar con la presencia del doctor Jesús Nolasco. Sean bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Muchas gracias, estimado doctor Ángel Alonso. Agradezco muchísimo al programa de bioética de la UNAM estos espacios, les felicito por estos grandes espacios colectivos de debate, de reflexión en torno a estos problemas que nos competen, que es concretamente el problema de género y el de los derechos humanos. Y bueno, pues también saludo a todo el auditorio, a quienes nos acompañan el día de hoy en esta cátedra. Un esfuerzo importante por parte de quienes están tomando esta cátedra, ¿no? El tiempo que le han destinado verdaderamente va a ser muy significativo para, pues, poner atención en la transformación de estas relaciones de género que nos competen a todos y de los cuales somos responsables, ¿no? Saludo a distintas instituciones, instancias educativas, de la salud, tanto de nuestra universidad como también del Valle de México, otras entidades federativas. Me da un placer y un honor estar con estudiantes, con académicos y con personal también de salud, me indica, ¿no? Que incluso también se han conectado, pues, con ciudadanos de España, Argentina, ¿no? Bolivia, y bueno, pues un abrazo a todas, a todos, a todes, y bueno, pues voy a compartir mi presentación para poder ir guiando esta charla que me encomendaron, ¿no? Que es sobre masculinidades. Y bueno, yo aquí la titulé Masculinidades en Disputa. En realidad es un tema del cual, pues yo confieso mi poca expertise. Sin embargo, a mí de lo que me gustaría platicarles es, si bien no soy experto en el tema de masculinidades en términos teóricos, por supuesto que hablo desde una posición privilegiada que nos compete a nosotros los hombres, hablo también desde estas posiciones que yo intento confrontar, ¿no? Confrontar mis privilegios, evaluarlos, cuestionarlos y por supuesto que renunciar a ellos, porque por supuesto que soy partícipe también de estas desigualdades y de estas
violencias que día a día pues siguen azotando a nuestras sociedades. Eh, no intento contrarrestar o incluso complementar parte del debate de las grandes teóricas feministas o de los movimientos feministas, ¿no? Las propias estudiantes, profesoras, activistas, ¿no? Del feminismo, al contrario, yo no tengo más autoridad sobre ellas. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es un poco platicarles algunas reflexiones que me han llevado a cuestionar este asunto de la masculinidad y por supuesto que cuestionarlo también desde sustentos propios del feminismo, ¿no? Y propios de todo este activismo que ha puesto en el debate, en la política pública, en la acción política, este cuestionamiento, ¿no? El objetivo de esta charla, pues prácticamente tiene dos líneas. El primero es promover una reflexión colectiva. Sé que por Facebook a veces es muy difícil el diálogo, pero bueno, la ventaja de nuestras redes sociales hoy es que también se pueden establecer espacios de diálogo y de reflexión y pensar precisamente, aprovechando este espacio, desde la perspectiva de género, en qué consiste el problema de la masculinidad, porque verdaderamente a entenderlo como un problema nos ayuda a entendernos como seres sociales, ¿no? Y el segundo eje es pensar fundamentalmente nosotros, hombres, ¿no? Varones, en la urgente necesidad social de romper con los pactos del patriarcado. Bueno, ¿qué tan copartícipes somos en estos pactos del patriarcado? Pues esa es la intención de esta charla. Y yo comienzo con esta pregunta que si me ayudan ustedes ahí en el Facebook, ¿no? Yo sé que están saludando, ¿no? A quienes nos acompañan el día de hoy, pero ayúdenos por favor a reconocer cuáles son estas prácticas todavía vigentes que son atribuibles al hombre. Ahí, por ejemplo, yo comienzo con las 4 Ps, ¿no? Las Ps que han caracterizado sobre todo estos roles sociales del hombre, ¿no? Pensado como proveedor, como protector, como preñador, incluso como el principal actor del espacio público. Esto, por supuesto, que hace 30, 40, 50 años estaba mucho más claro. Hoy, sin duda, han cambiado muchas circunstancias. Sin embargo, ¿qué tan vigente sigue siendo esta idea, ¿no? Estas ideas, estas características atribuibles a los varones en relación a seguimos siendo proveedores, seguimos siendo protectores, preñadores, ¿no? El espacio público nos sigue perteneciendo. Y del otro lado, también yo planteo estos lineamientos masculinos, ¿no? De lo que es un hombre, ¿no? También hace 40, 50 años, la idea de que el hombre tenía que ser feo, fuerte y formal era algo prácticamente legitimado eh, y bueno, aplaudido, ¿no? ¿Qué tanto eso ha cambiado? ¿Qué tanto ustedes lo ven? Porque vivimos en un contexto, sí, muy complejo, un contexto pues, que se le denomina neoliberalismo y que con la pandemia se han agudizado muchísimas desigualdades, se ha precarizado la condición de ciudadanía y por supuesto que se ha incrementado la violencia de género. ¿Por qué? Esa sería la pregunta, ¿no? Si de alguna manera esas 4 Ps de las cuales pues los hombres eh, eh, manifestábamos un dominio sobre esas 4 Ps y si han de alguna manera se han reducido esa influencia varonil en estos 4 Ps, pues ¿por qué sigue habiendo una potencial o más bien incrementada violencia de género, ¿no? Son como las preguntas. Voy tantito a dejar de compartir, si por ahí ustedes me ayudan a caracterizar cuáles son estas facultades que todavía hoy siguen vigentes para los hombres, en nosotros los hombres, sería interesante para irlas recuperando e irlas también cuestionando. Voy a dejar de compartir, perdón, para ver si en el chat tenemos algún comentario de ustedes desde el Facebook. Y bueno, si no, tampoco se preocupen. Ahorita, por supuesto que la recuperaremos, ¿no? Bueno, pues prácticamente
hay que identificar el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? Y también aquí yo hago una pregunta: ¿qué tanto en este marco neoliberal la masculinidad está en crisis? Porque es una explicación tanto teórica como social, ¿no? Respecto a, al rol, ¿no? Que se ha cuestionado muchísimo en los hombres, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un comentario de Juan, que ser el jefe de casa y quien se encarga de la seguridad de todos. Bueno, como bien lo dice Juan, pues en realidad sigue vigente esta idea de el ser protector, ¿no? Y si hablamos de encargarse de la seguridad de todos, además de protector, quizá puede ser el proveedor o quizá está más centrado en la protección. Sin embargo, las grandes inseguridades y violencias que viven mujeres y hombres, por supuesto que dejan muy débil nuestra condición de protector, ¿no? Feminicidios, homicidios, en realidad, si siguiera siendo, entre comillas, nuestro rol, pues en realidad estamos fallando, ¿no? Norma Gallardo nos dice, y faltaría el ser heterosexual y homofóbico. Por supuesto que sí, ¿no? Y tiene que ver estas características de proveedor, protector, preñador, estar en el espacio público, por supuesto que tiene que ver con expresiones heterosexuales y homofóbicas. Makati Shu Mendoza, ¿qué significa ser hombre, ser masculino? Bueno, en términos de género, ¿no? Desde la perspectiva de género, lo masculino refiere precisamente a estos roles sociales que se nos adjudican a nosotros por el simple hecho de ser hombres en términos sexuales, ¿no? Es decir, el género, la perspectiva de género, afortunadamente ha puesto, ¿no? Sobre la mesa y el debate, ha cuestionado por qué se ha naturalizado la cuestión de la desigualdad social a partir de una condición sexual, ¿no? Dice Paco, no demostrar sentimientos y ser siempre el fuerte, por supuesto, ¿no? Tiene que ver con el espacio público no es sensible, el espacio público es muy racional, y esta característica incluso nos podemos pasar con las Fs, ¿no? De ser fuerte y formal, por supuesto que castra, ¿no? De sentimientos a los hombres, vamos a ver más adelante cuáles son las consecuencias, ¿no? Y por supuesto que el no demostrar sentimientos y tratar de demostrar ser siempre el fuerte, por supuesto que son mandatos de la masculinidad. Samuel León Martínez, el no mostrar debilidad y no comunicar los problemas personales, perfecto, tiene que ver con lo que anteriormente decimos, seguir siendo fuerte, seguir siendo formal, ¿no? Aunque estés deshecho por dentro, tienes que manifestar esa, esa, eh, esa virilidad, ¿no? David dice, el que puede tener muchas mujeres y están en el ámbito de lo público. Bueno, si eso sigue vigente, ¿no? Esta idea del preñador, ¿no? Bueno, vemos la gran cantidad de madres solteras que en el caso de los hombres, pues en realidad no están siendo responsables de todos los hijos, ¿no? Que hay por ahí y que además, como bien lo dice David, pues el hombre sigue dominando el espacio público. Pues agradezco sus comentarios, sigan enviando comentarios. ¿Cómo podemos caracterizar las prácticas vigentes? Desde el pasado se decía que el hombre era proveedor, protector, preñador, ocupaba el espacio público, pero además es feo, fuerte y formal. Hoy, el mundo ha cambiado, por supuesto, han pasado sucesos que han acelerado algunos procesos, como el caso de la digitalización, que han agudizado algunas relaciones, como el caso de la violencia de género, y por supuesto que también han precarizado la condición de subsistencia, el caso de la cuestión, por ejemplo, de los ingresos, ¿no? A ver, leo otros dos comentarios. Dice Uriel Calvo, pregunta, ¿qué sucede con los hombres que usan el poder para dominar la sumisión, aplicar el castigo, ser crueles y ya sea en un ámbito social? ¿Cómo podemos autocuidarnos? Bueno, precisamente vamos a ir viendo cómo esta pérdida de ciertos roles sociales en los hombres, por supuesto que ha agudizado, por un lado, este asunto de la violencia. Y la idea del autocuidado tiene que ver con un cuidado colectivo. O sea, necesitamos instituciones que rompan también con esos pactos, necesitamos
construir otro tipo de relaciones, pero sobre todo necesitamos visibilizar estas relaciones que dice Uriel, ¿no? De sumisión, castigo, crueldad, tanto en el ámbito social como en el ámbito individual. Gracias, Uriel, por tu respuesta. Dice Manuelito Castellanos, tal vez mi comentario sea extraño, pero por esto me recuerda a varios programas de televisión que promueven estos paradigmas como Simón dice, 40 y 20, familia de 10. Pues es que en realidad la discusión de la masculinidad es eso, ¿no? Uno quizá puede verse sorprendido de las movilizaciones feministas, de los paros universitarios comandados, ¿no? Por las feministas, ¿no? Por las colectivas, y en realidad, pues el cuestionamiento es un cuestionamiento de décadas, un cuestionamiento de siglos, esta desigualdad, esta violencia de género. ¿Qué ha cambiado? Es la gran pregunta. ¿Por qué las estructuras no han cambiado? Dice Eve, ¿los hombres no lloran? Por supuesto que sí, ¿no? Aunque el mandato de la masculinidad, pues, nos obliga públicamente a no demostrarlo, o si lo demostramos, según Bonino, que también más adelante lo vamos a retomar, a veces son habilidades, son a manera de chantaje para seguir conservando privilegios de hombre, ¿no? Vamos a ver más adelante, en algunos casos, por supuesto. Dice Lobo Euterio, ¿a qué se refieren con fragilidad masculina? Bueno, si quieres, un poco vamos a entrar en esto que se llama, pues más bien la crisis de la masculinidad, ¿no? La crisis masculina, vamos a entenderla en este contexto neoliberal. Bueno, el neoliberalismo, a grosso modo, lo podemos caracterizar según Escalante, en que los estados, aunque se empequeñecen en términos de lo público, en realidad se hacen fuertes, se fortalecen, pero para promover a la gran iniciativa privada. Esta idea de la privatización y de los estados estrechos tiene que ver con el neoliberalismo, adjudicándole al Estado pues el monopolio de crisis, ¿no? La segunda característica del neoliberalismo tiene que ver con el predominio de los derechos económicos. Acuérdense que desde el siglo XVIII, XIX, XX vinieron avanzando derechos humanos, tanto civiles como políticos y sociales, ¿no? También económicos, pero en realidad en esta época del neoliberalismo que comienza a partir en un estado de germinación a partir de la caída del muro de Berlín, pues en realidad empiezan a desmantelarse muchos derechos sociales, muchos derechos laborales, muchos derechos políticos, y en realidad empiezan a generar mayor predominio los derechos económicos, sobre todo relacionados con el asunto de la individualidad, como la propiedad privada, que por supuesto beneficia pues al gran capital, ¿no? Y la tercera característica que nos dice Escalante es que se privatiza lo público. Pensemos en las escuelas, los hospitales, pensemos en el espacio público. Si bien en algunos lugares no se pudieron privatizar, el caso de los hospitales públicos o del sector salud público es muy interesante, sobre todo en este contexto pandémico. Si no se privatizaron en algunos lugares, en realidad lo que se hizo fue reducir el presupuesto a estas instituciones, y en realidad, bueno, son instituciones que prácticamente con poco hacen muchísimo, ¿no? Estamos hablando de esas tres características. ¿Qué pasa en el aspecto de la masculinidad? Nos dice Saya con su texto del capitalismo Gore que en realidad el capitalismo tendió a generar mayor desigualdad en las sociedades, ¿no? Mayor precarización laboral en los ingresos, y pues en realidad la vida es más cara. Y en estas desigualdades, en este incremento del desempleo, en este incremento del trabajo informal, pues en realidad se ha precarizado muchísimo la condición masculina. Por supuesto que también la femenina, pero el asunto de la reacción de los hombres respecto a esa precarización de la ciudadanía y de los derechos, en realidad también tiene que ver con la violencia. Hay mayor violencia masculina y de género, y hay una acción cultural muy permanente, que es la invisibilización de los demás, de las demás sobre todo, ¿no? Por un lado pasa esto, y paralelamente, articuladamente a esta crisis social del neoliberalismo, imagínense el 1%
de la población mundial, controla más del 80% de la riqueza mundial, nos habla de que las desigualdades han avanzado muchísimo y en esas desigualdades, quien más ha padecido la desigualdad son las mujeres, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido? Se han trastocado las instituciones tradicionales, por ejemplo, en política, como los sindicatos, los partidos políticos, y han ocupado el espacio público otros actores, que por supuesto que lo han transformado, y de los actores que más han transformado el espacio público y la participación ciudadana se encuentran pues, las feministas, el movimiento feminista, y por supuesto que los de diversidad sexual. Entonces, pareciera, ¿no? que el neoliberalismo ha beneficiado, ¿no? a estos grupos gracias a la acción política de estos movimientos sociales. Sin embargo, los movimientos sociales lo que nos están demostrando es que las desigualdades y las violencias, sobre todo, se han enfocado a estos sectores sociales, ¿no? Bueno, ahí tenemos una imagen y algunas preguntas. Si esas tres P's, ¿no? O cuatro de las que anteriormente hablábamos, pues han estado en crisis, están en crisis, ¿no? Porque los espacios públicos cada vez ocupan más espacio público las mujeres, porque incluso los derechos que tenían anteriormente los hombres, los han ido perdiendo también por el asunto de estas reformas neoliberales, ¿no? Si las mujeres están en los espacios públicos, ¿por qué los hombres no han ocupado los espacios domésticos? ¿No? Es una pregunta importante para reflexionar. Es decir, si cada vez hay más desempleados hombres, si cada vez hay más hombres en el empleo, en el trabajo informal, ¿no? ¿Por qué? Y cada vez hay más mujeres también laborando, ¿por qué no hay también algo recíproco respecto a la ocupación del espacio doméstico por parte de los hombres? Y la segunda pregunta es, ¿por qué ni el Estado ni el mercado han equilibrado la corresponsabilidad social del cuidado? Bueno, la respuesta de manera más contundente que nos ha dado el movimiento feminista es que porque las estructuras de la masculinidad hegemónica, pues siguen vigentes, ¿no? En este sentido, por eso es importante, pues recuperar la perspectiva de género, valorar la importancia de la lucha al feminismo y también entender que los grandes estudios de la masculinidad pues se derivan de todos estos avances y propuestas de las feministas, ¿no? ¿Qué entendemos por perspectiva de género? Es una metodología, es una herramienta conceptual, es un instrumento de poder que nos permite, así como lo vemos en esa imagen, ¿no? Nos permite empezar a visibilizar el problema del género a partir precisamente de esta categoría, pero además identificar las desigualdades que precisamente pues están determinando las relaciones cotidianas, ¿no? La perspectiva de género no solo nos ayuda a identificar el problema, sino también nos ayuda a entender la lucha social, la lucha política y a tener mayores posibilidades de cambiar nuestras propias relaciones sociales. El feminismo, bueno, saben que vivimos distintas olas, ¿no? La historia de la humanidad ha vivido distintos momentos de resistencia. Yo creo que en toda la historia ha habido resistencia de las mujeres respecto al machismo, al patriarcado, a este mandato de la masculinidad. Sin embargo, en estas olas del movimiento feminista, y también aquí ponemos a integrantes de la comunidad lésbico gay, ¿no? Y otras preferencias sexuales, pues vemos que han aportado un pensamiento crítico, teórico, por supuesto, y formas de acción libertaria, ¿no? Un pensamiento contrahegemónico, pensando que más adelante lo vamos a tratar, de este concepto que es la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección en términos muy simples del feminismo, ¿no? Pues que nos permite, y de la perspectiva de género, que nos permiten tomar una posición política y sobre todo esa posición política que nos obliga a transformar nuestras prácticas sociales, ¿no? En este sentido, los estudios de masculinidades, que por cierto América Latina pues ha dado muchísimos aportes teóricos y teóricas de América Latina a los estudios de masculinidades, pues en realidad
devienen de los estudios feministas y de esta metodología de la perspectiva de género. ¿Qué es lo más contundente que ha permitido estas teorías y estos movimientos sociales y políticos? Sobre todo que la verdad masculina empieza a derrumbarse, ¿no? En algunos casos, ¿no? Se tambalea, ¿no? Esta idea, por ejemplo, en primer término de pensar que la subordinación de la mujer es natural por un asunto de diferenciación sexual, de diferenciación biológica, ¿no? Bueno, la teoría feminista, la perspectiva de género, los estudios de masculinidad nos permiten entender que no es así. Que esta subordinación de la mujer, desigualdades y violencias hacia ella, provienen de una construcción social. Dice Adriana de la Rosa, creo que todavía se cree que las mujeres somos más sensibles que los hombres debido a la capacidad de procreación. Bueno, es uno de los atributos, como bien lo dices, Adriana, eh, que se sigue creyendo esto. ¿Qué significa esto? Que finalmente siguen vigentes muchas de estas P's, ¿no? Siguen vigentes, si bien no de manera tan rígida como antes. El hecho de que haya flexibilizado, pues no quiere decir que la desigualdad de género haya cambiado. Dice Alejandro Espinosa, el hombre es referente para saber cómo manejar situaciones extremas. Híjole, compañero Alejandro, pues preguntémosle a nuestras familias cuando son situaciones extremas. La experiencia que yo tengo es que pues siempre la mamá o las mujeres tienen un carácter eh, mucho más resolutivo, pero también mucho más inclusivo, ¿no? Habría que ponerlo en el contexto y ver a qué te refieres con situaciones extremas, ¿no? Veamos también, lo podemos ejemplificar con el asunto de la guerra, ¿no? Ahorita lo que pasa en Europa Oriental, ¿no? Y Rusia, pues que en realidad, pues veamos quién está decidiendo la guerra. ¿Qué pasaría? Sería quizá una pregunta un poco problematizadora. ¿Qué pasaría si los países, ¿no? Estuvieran dirigidos por mujeres? Si los ejércitos estuvieran dirigidos por mujeres, ¿habría ejércitos si las mujeres verdaderamente estuvieran gobernando? Esas son preguntas que quizá voy a recibir muchas críticas al respecto, pero bueno, más adelante las podemos seguir discutiendo. La perspectiva de género nos permite, eh, pues, tener esta distinción. Ya lo preguntaron con sus comentarios algunos, ¿no? Cómo el hombre ha llegado a ser más dominante que la mujer. ¿Tiene un origen natural? Por supuesto que no, ¿no? Bonino, que es uno de los primeros teóricos o de segunda generación de teóricos que empieza a hablar acerca de las masculinidades y sobre todo de los micromachismos, nos dice que las relaciones de género, sobre todo, devienen, construyen desigualdades. O sea, no es un asunto de diferencia, la masculinidad y lo femenino, sino es un asunto de desigualdad. Y ahí tenemos pues dos grandes, pues, pues círculos, ¿no? Que nos hablan de que el sexo sobre todo está atribuido a un asunto biológico, aunque hoy ya se está cuestionando de alguna manera en algunas teorías eso, ¿no? Lo absolutamente biológico. Sin embargo, el asunto de género, que construye desigualdades, que nos dota de roles sociales, donde aparece lo masculino, lo femenino, son términos basados en género. Rita Segato, además, valora la importancia del género porque el género permite identificar esas expresiones de poder. Y las expresiones de poder representan dominación política, dominación hacia los cuerpos y también hacia el pensamiento, ¿no? Las relaciones de género permiten, o más bien, la perspectiva de género nos permite entender que el género es una expresión de poder y de desigualdad. Y bueno, también finalmente Bourdieu nos dice que la dominación masculina es prácticamente una construcción social. Por supuesto que si hablamos de construcción social, han participado hombres y mujeres, ¿no? Pero que en esa participación de hombres y mujeres, pues está la cultura patriarcal, esta idea pensada solo en relaciones binarias, jerárquicas, piramidales, y en cuya cúspide, ¿no? De toda esa pirámide estamos los hombres, ¿no?
Tenemos esa pirámide, cómo se relaciona el patriarcado con el machismo, la desigualdad de género, la masculinidad hegemónica, los micromachismos, por supuesto que siguen determinando la condición de estar en el mundo, ¿no? Desde atributos desde atributos impuestos socialmente, ¿no? Pues pasemos ahora a este concepto que es la dominación masculina. Y por supuesto que la dominación masculina, hay distintas concepciones al respecto. Por supuesto que en términos de prácticas tiene que ver con el contexto sociohistórico. En ese sentido, vale la pena pensar en una masculinidad hegemónica. Pues hay algo muy, muy interesante que precisamente algunos estudios de género relacionados con los hombres y también de masculinidades, pues nos permiten identificar que si bien la dominación masculina es una expresión de prejuicios sociales y de desigualdades, pues en realidad la dominación masculina también es histórica y está anquilosada en las estructuras. Según algunos estudios, pues esta dominación masculina tampoco tiene tanto de existencia. Son 2500 años, y cuando me refiero a no tiene tanto, no me refiero a minimizar las desigualdades y las violencias que se han vivido en estos 2500 años respecto a lo que ha sufrido la mujer y otro tipo de hombres que no se articulan a esa masculinidad hegemónica. Me refiero a que en realidad el tiempo de vida de la humanidad ha sido de mayor igualdad y que estos 2500 años han sido verdaderamente, pues, misóginos, ¿no? ¿A qué se refiere esta dominación masculina? Esta duración de la dominación masculina de casi más de 2500 años. Bueno, en principio por la división sexual del trabajo. Esta idea, ¿no? En la cual a la mujer se le deja en lo doméstico, en el espacio privado, ¿no? Se le deja con estas, fuera, ¿no? De estos atributos de las PES, ¿no? Que se le dan al hombre, ¿no? No es proveedora, ustedes saben en la historia de la humanidad, cómo a la mujer se le ha incluso prohibido ser propietaria, ¿no? Ser propietaria, no solamente en términos privados, sino también en términos colectivos. También se le ha relegado a labores domésticas y de crianza y se le ha censurado en términos políticos o de ocupación del espacio público. Qué otra causa ha generado esta dominación masculina? Pues esta idea de la naturalización. Como es mujer, ¿no? Y procrea, por lo tanto, pues es inferior, ¿no? Esa es una afirmación construida socialmente que no tiene nada que ver con la diferenciación sexual o la diferenciación biológica, pero que se utilizan como una justificación para agudizar las desigualdades. La otra razón es que esa naturalización y esa dominación masculina está en la cotidianidad. O sea, en algunos lugares incluso, por supuesto que hay leyes, ¿no? Que le han prohibido, bueno, la mujer está luchando hoy por tener leyes básicas como el cuidado de su cuerpo, decidir sobre su cuerpo, ¿no? O incluso sobre algunas, también sobre su sexualidad, ¿no? Bueno, aquí lo que se ha generado en esta dominación masculina es que se ha naturalizado esa desigualdad. La tenemos en la cotidianidad. Dice Bonino, así como existe una violencia de género dura, ¿no? También existe una violencia de género, pues de alguna manera que parece inofensiva, pero que es sumamente agresiva, como es la violencia que se vive en la cotidianidad. Ya lo decía anteriormente, se les ha limitado los recursos a las mujeres, se les ha deslegitimado socialmente su derecho a ejercer el poder autoafirmativo. Hoy, por ejemplo, vemos en términos mundiales, pues en realidad del 100% de propietarios, por ejemplo, de casas o viviendas, pues cerca del 80% son de hombres y el 20% son de mujeres, ¿no? Lo vemos en el caso de los ricos, ¿no? Si el 1% controla más del 80% de la riqueza mundial, pues veamos cuántas mujeres están en la lista de los hombres más, de las personas más ricas del mundo, pues en realidad también es una minoría, ¿no? Entonces, ha sido estratégico, es una política patriarcal, ¿no?
quitar del espacio público a las mujeres y eso ha permitido la reproducción de esa dominación masculina. Vemos ese estudio que se denomina la caja de la masculinidad, que se hace sobre todo a hombres de edades de entre 18 y 30 años en 3 países, Estados Unidos, el Reino Unido y México, ¿no? Y veamos, pues, lo que descubren Heilman, Berker y Harrison en el 2017, de que la caja de masculinidad en realidad encierra una serie de atributos que siguen permeando, que siguen perpetuando esa dominación masculina, pero que al mismo tiempo afectan el desenvolvimiento de los hombres y por supuesto que agravan, ¿no?, la condición de las mujeres. Por ejemplo, la autosuficiencia en los problemas, ustedes lo comentaron, ¿no? El hombre tiene la obligación, la masculinidad, ¿no? La virilidad nos debe dar la capacidad de resolver los problemas más graves, los problemas extremos. No somos autosuficientes, no pedir ayuda, ¿no? Estoy viendo algunos comentarios. La guerra no tiene rostro de mujer, muy interesante. Bueno, ahí nos habla de categoría del marxismo. Eso nos lo dijo Ana Claudia. Nos recomienda un texto de Alexievich, si es que lo digo bien. Castellanos Manuelito dice, en categoría del marxismo se puede decir que la clase dominante, en este caso lo masculino, ha sometido a través de mercadotecnia, construcciones sociales, violencia a la clase dominada, en este caso lo femenino. Pues interesante lo que dices. De hecho, el concepto que vamos a ver más adelante de masculinidad hegemónica se deriva de la propuesta de Antonio Gramsci, de la hegemonía que se construye en lo cultural y en lo cotidiano y en donde se imponen precisamente los intereses de las clases dominantes, que en su mayoría son hombres. Sin embargo, habría que decirlo, ¿no? El asunto de género atraviesa las distintas clases sociales y en las distintas clases sociales las mujeres son desiguales. Las mujeres son consideradas inferiores y son sujetos, ¿no?, de apropiación por parte de los hombres, ¿no? El marxismo, por supuesto, que ayuda a entender esto y, por ejemplo, la interseccionalidad nos permite también recuperar el concepto de clase social, pero también otra serie de rasgos sociales que generan mayor desigualdad, como es el caso de lo étnico, como es el caso de lo pertenecer a una nación o no, el caso de los migrantes, por ejemplo, ¿no? La edad y una serie de rasgos que nos permiten entender cómo entre mayor número de rasgos considerados que no caben en la hegemonía o en la dominación, todos estos rasgos como ser mujer, ser indígena, ser de tez morena, ¿no? De determinada etnia, ser migrante, etcétera, suma desigualdades. Bien, bien, Manuel, por ese comentario. Dice Alejandro Octavio Luébano, los hombres ejerciendo sus privilegios en Ucrania, siento carne de cañón y solo mujeres, los hombres ejerciendo sus privilegios siendo carne de cañón y solo mujeres pueden dejar. Bueno, Alejandro, los hombres que dirigen esas naciones están imponiendo esas decisiones, lo que tú dices, ¿no? Sí, sí, algunas mujeres que no son ucranianas pueden salir del país y los hombres no, ¿no? Incluso hasta de otros, siendo de otros países, ¿no? Pero es un mandato precisamente de la masculinidad. Andrés, ¿existen posturas de feministas no eurocéntricas? Por supuesto que sí, Andrés. Por supuesto que sí. Bueno, Rita Segato es latinoamericana, ¿no? Y por supuesto que vino a estudiar el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez y tiene una concepción eh, muy importante, muy sólida respecto a estas violencias de género y al patriarcado. Otros rasgos de la masculinidad que encontraron en esa caja de la masculinidad: ser fuerte, ¿no? Competitivo, ser líder, estos roles de género rígidos que tiene que ver con la idea de lo binario y que por supuesto que se relaciona con esta con esta relación absoluta de ser heterosexuales y que se expresa en prácticas homofóbicas, ¿no? La hipersexualidad, lo que conocemos como el Don Juan, ¿no? Característico de esta masculinidad que se impone y que se reproduce en nuestras sociedades, estas prácticas de agresión y control sobre las decisiones, ¿no? El gritón, el que se llena de ira, ¿no?
o el que no demuestra ningún sentimiento y que trata de resolver todo, pero que en realidad no resuelve mucho, ¿no? Y el proveedor. Son de los rasgos que prácticamente el 80% de las personas estudiadas manifestó de lo que significa ser hombre en estas sociedades de Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos y México. Bueno, ¿qué nos dice eso? Que en realidad la dominación masculina, estos mandatos de la masculinidad atraviesan distintas regiones. Prácticamente, pues, yo creo que prácticamente en el mundo esta es la constante, y ha sido la constante, ¿no? Bueno, de aquí podemos entonces empezar un poco a cuestionar, pues, ¿qué es eso del pacto patriarcal? Porque sí, si bien sí, algunos hombres, ¿no? Pudiéramos decir que, bueno, no todos somos iguales, ¿no? Y que en realidad, pues sí, los que toda responsabilidad de los que tienen mayor poder, pero en realidad lo que vemos en esta estructura social es que las jerarquías, pues van ascendiendo, ¿no? O hacia abajo o hacia arriba, pero siempre en la cúspide se encuentran los hombres en distintos privilegios. Y en esos privilegios, por supuesto, que se encuentra el pacto patriarcal, ¿no? Es este reconocimiento, ¿no? Esta falsa solidaridad de lo que implica seguir demostrando esto que ya habíamos proyectado, ¿no? Estos rasgos de la masculinidad. Hay que demostrar ser fuertes y si no eres fuerte, ¿no? Entonces tienes que ser fuerte por otros medios, ¿no? Si no eres competitivo y no eres el líder, entonces tienes que sumarte a alguien más competitivo y a otro líder. Pero en realidad lo que se hace son estas complicidades muy arraigadas que no permiten que nuestras sociedades avancen en relación a estas desigualdades y violencias de género que se viven a diario. Ahí tenemos es como cómic, ¿no? Que hace Sofía Weiner, ¿no? Respecto a lo que implica el pacto patriarcal y que prácticamente se intenta leer como una especie de solidaridad entre hombres, ¿no? Pero en realidad, pues es como, es más bien, se puede pensar como un dogma entre hombres que lo que han generado es la invisibilidad de desigualdades y violencias de género, ¿no? Dice Pau, esos rasgos no son masculinos, son humanos y se expresarán según sean necesarios y educados. Por supuesto, Pau, que tiene que ver con la educación que recibimos, pero también tiene que ver con estas estructuras, por ejemplo, económicas, sociales y políticas que nos determinan, ¿no? Lo vemos en México. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? En el CCH ahorita está el proceso de auscultación para la dirección general, ¿no? Y en el CCH, en un primer momento, pues hubo 11 candidatos, candidatas, pero de esos 11, solo dos fueron mujeres. Y en este segundo proceso, donde ya está la terna, pues en realidad no hay mujeres. Bueno, sí, sí, tienes razón, Pau, por supuesto que las expresiones machistas, nuestra dominación masculina, tiene que ver con un asunto de educación, pero también con un asunto de estructura. O sea, en realidad, cuando se trata de tomar decisiones respecto a quién dirigen las instituciones, está el techo de cristal que impide que las mujeres asciendan a esos puestos, ¿no? Bueno, ahí hay un ejemplo interesante. Vayamos definiendo lo que son las masculinidades. Yo le pongo masculinidades porque en realidad sí es cierto, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la educación, tampoco es como regla que entre más estudios tengas eres menos macho, al contrario. Bonino nos dice que también la cuestión de cultural, en la cuestión incluso académica, por supuesto que también hay expresiones de machismo muy tradicionales, ¿no? ¿Qué es la masculinidad? Son estas múltiples maneras en que la virilidad se define y expresa socialmente. Connell, que es la pionera del concepto de masculinidades, propone, además de estudiar a las mujeres en su condición de desigualdad, estudiar a los hombres en la cuestión de su privilegio. Dice, las diferencias, para entender el concepto de masculinidad hay que entenderlo como un concepto relacional.
ese concepto relacional, por supuesto que se ejerce, ¿no?, desde estructuras de poder. Y las diferencias de poder, pues generan jerarquizaciones, ¿no? ¿Cómo se relacionan los hombres con los hombres? Ya lo dijimos anteriormente, hay muchísimos rasgos que hacen una diferenciación de lo que somos los hombres, y por supuesto que hay hombres mucho más dominantes que otros y que caben más, ¿no?, en estos cuerpos de masculinidades hegemónicas, ¿no? Pero no solo es eso, sino también las masculinidades tienen que ver con cómo se relacionan los hombres con las mujeres, como un concepto relacional, y con las y los demás, ¿no?, con les demás. Influyen otras identidades, varían, sin embargo, hay una constante, la naturalización y continuidad de la dominación masculina. A ver, vamos a ver. Bueno, ve lo que nos dice Marcela, ¿no? Que la saludo con mucho gusto. En CSH Naucalpan, de 10 directores, solo 2 han sido mujeres. Pues sí, y estamos hablando de una comunidad de maestras, ¿no?, de docentes, pues brillantes, que pues han tenido poca posibilidad, ¿no?, de ocupar esos espacios de dirección, que sería muy importante que ya sean ocupados, ¿no? Y tiene que ver con este pacto patriarcal, ¿no? ¿Por qué los hombres no nos hacemos a un lado, ¿no? O no promovemos, o no este, incentivamos, ¿no?, la posibilidad de que las mujeres ejerzan el poder. Perdón, Alejandro, dice: a lo que me refería, ser mujer en México significa tener una serie de ventajas, como por ejemplo, sin ánimos de generar discordia, jubilación más temprana a pesar de tener esperanza de vida mayor, ventaja legal, programas sociales, las empresas tienen mucho más empatía a madres solteras, hay un hospital de la mujer, pero hombres no. Bueno, interesante lo que dices, y legalmente es mucho más penado agredir a una mujer que a hombres, y se invisibiliza que más del 85% de asesinatos son hombres, argumentando que el motivo es lo importante y no el asesinato. Pues interesante lo que dices, Alejandro. Sin embargo, podemos pensar que pues hay en realidad estos supuestos derechos, ¿no?, o privilegios, que yo no le llamaría así, de las mujeres respecto a los hombres en este sentido, en realidad son, ¿cómo le puedo llamar? Son como lo que dan los médicos, ¿no?, cuando no es medicina, sino son chochos, ¿no? Porque en realidad, si vemos el dato del empleo, hay más mujeres que trabajan en el sector informal, ¿no? Si vemos el dato de las jubilaciones, bueno, además de que la mujer trabaja en el lugar donde recibe un ingreso, pues además tiene sus dobles o triples jornadas como mamá, ¿no?, como cuidadora, en el trabajo doméstico y la crianza, y eso no se paga. Y por cierto, el trabajo doméstico, pues equivale a un poco más del 10% del Producto Interno Bruto, que no se paga a las mujeres, pero que sí se hace, ¿no? Los divorcios, compañero, en realidad los hombres, hay muy pocos que verdaderamente pagan esas pensiones, ¿no? Y muchos se desentienden de sus hijos, incluso estando casados legalmente, ¿no? Y bueno, ahí podemos seguir debatiendo. Si quieren, más adelante recuperamos el tema, y en realidad lo que se percibe, eh, eh, bueno, y algo que sí es importante comentar, ¿no? Sí, sí es cierto, hay muchísimos homicidios, y en la mayor parte de homicidios, pues hay más hombres que mueren, si lo comparamos con el número de mujeres que mueren por feminicidios. Sin embargo, había que decirlo de manera con mayúscula y muy, muy puntual. Los hombres que mueren en estos homicidios generalmente son por los propios hombres, y generalmente son por relaciones de masculinidad. Armas de fuego, el problema de las pandillas, asaltos, delincuencia, crimen organizado, ¿no? Y una serie ahí de relaciones que le competen precisamente en este mandato de la masculinidad a los hombres. Por supuesto que hay excepciones. En el caso de la mujer, ¿no?, aunque son menos en términos porcentuales a los homicidios, ¿no?, de hombres, en el caso de los feminicidios, a ellas las asesinan por el simple hecho de ser mujeres, ¿no?, porque el hombre se siente
dueño de ellas, ¿no? Y todo lo que implica, no solamente es el asesinato hacia mujeres, sino también la violación. Bueno, vamos a seguir. Dice, y ahorita seguimos leyendo, ¿les parece? Bueno, ¿qué es la masculinidad hegemónica? Aquí recuperando el concepto de Gramsci, ¿no? Que la hegemonía, y que con él precisamente lo traslada al análisis de la masculinidad. Dice Connell, la masculinidad hegemónica es un modelo, pero sobre todo es un comportamiento masculino. O sea, es el modelo a seguir. No solamente es el modelo ideal, sino es el modelo que todos los días nos están diciendo que lo sigamos desde el día cero. Dice Connell, dice Bonino. Es ese modelo que se construye socialmente en el contexto del patriarcado, que promueve desigualdades y violencia. Y tiene que ver con los roles sociales. Desde pequeños, ¿qué se le dice a los hijos que hagan de acuerdo a ser hombre o ser mujer? Y bueno, en la pandemia está clarísimo, ¿no? Yo le he preguntado a mis grupos, atiendo grupos en el CSH Naucalpan de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Y en realidad en esta pandemia quienes más se dedicaron a cuidar a sus familiares enfermos, a sus hermanos pequeños, a hacer la comida, el trabajo doméstico fueron las estudiantes. A los estudiantes eso se les exige menos. Sí se les exige, pero no como a las mujeres. Incluso en algunos casos también estudiantes que tienen que trabajar, ¿no? Bueno, ¿qué más? Otra característica de la masculinidad hegemónica tiene que ver con este permanente flujo afectivo sexual y diferentes tipos de subordinación como una expresión de esta masculinidad, que evidencia, por supuesto, la sujeción de la mujer y de otros y otras. O sea, la mujer como una especie de propiedad del hombre. Estas frases machistas, ¿no? Que detrás de un buen hombre hay una gran mujer, pues vean el caso de cuántos hombres, ¿no? No explotamos a las mamás toda la vida y después a las esposas, ¿no? Estos datos que los hombres viven más si la esposa vive, pero en cuanto la esposa muere o los deja, ¿no? O se divorcia de él, pues los hombres tienen un deterioro de vida grande. En cambio, cuando la mujer queda viuda o se separa del hombre, tiene un nivel de vida mucho mayor. Bueno, ¿por qué? Porque el trabajo de casa y de crianza, por supuesto que es un trabajo muy desgastante. Y además súmele toda esta desvaloración y todas estas violencias cotidianas que enfrentan ellas. Los hombres, en este caso, derivado de esta masculinidad hegemónica, dice, tenemos el deber de afirmar en cualquier circunstancia lo viril. Capacidad reproductora, porque hay más acoso sexual por parte de hombres, hostigamiento sexual por parte de hombres que de mujeres. Tiene que ver con este mandato de la masculinidad hegemónica. Porque hay que demostrar esa capacidad reproductora, capacidad sexual, capacidad social, ¿no? Esa aptitud para la violencia, para el combate, el ejercicio de la violencia. Veamos qué juegan los niños, qué juegan las niñas. Y bueno, de hecho hay una serie de documentales, ¿no? Recuerdo este documental inglés, ¿no? Que ponen a prueba a muchas familias de que adivinen qué es el bebé, niño o niña, y lo visten de niño, la visten de niño, ¿no? De niña, y en realidad los papás cuando están con el bebé, lo que empiezan a decir es, vas a ser muy fuerte, mira que tienes unas piernas como de luchador, ¿no? Y cuando está vestido de niña, empiezan a decir, mira qué bonita está, vean, ¿no? Como estas construcciones desde el día cero. Esa infografía de la UNAM dice, ¿cuáles son algunos de los mandatos de esta masculinidad hegemónica? Tenía que ver con la caja de la masculinidad, ¿no? No pidas ayuda, un hombre nunca la necesita. Tienes que ser fuerte física y mentalmente, rechaza todo aquello que sea femenino. Tienes que ser heterosexual y homofóbico, que nadie pueda cuestionar tu masculinidad. ¿Y qué pasa en estos momentos de mayor crisis social, donde se le exige socialmente a los hombres esta masculinidad hegemónica, pero en la cual
hay una fragilidad de ingresos, una fragilidad también emocional y una serie de cuestiones que pues, nos hacen temblar. ¿Y qué pasa incluso cuando llega este asunto del movimiento feminista? ¿Y cuál es el principal cuestionamiento de los hombres, no? Negar estos privilegios y pensar que son ellas quienes nos están quitando, ¿no? Nuestros derechos, cuando hay una gran diferencia entre derechos y privilegios, ¿no? Déjenme ver algunas para que no se me vayan. Bien, dice Erika, no se llenan privilegios y no acciones, no se llaman privilegios sino acciones afirmativas precisamente por las desventajas estructurales del patriarcado. Bien, Erika, bien interesante ese concepto. Acciones afirmativas, así se llama desde el derecho. Académicas, SH, los hombres se sentían dueños de las mujeres, cierto, y hasta hace poco las mujeres se presentaban con la frase, señora, perdón, de aquí le moví. Regresé con Académicas, SH. Los hombres se sentían dueños de las mujeres, cierto, y hasta hace poco las mujeres se presentaban con la frase señora D, seguida del apellido de su marido o adoptaban como segundo apellido el primer apellido del marido. Bueno, el asunto de los créditos hipotecarios. La mayor parte de créditos hipotecarios son para hombres. Claro, el banco podrá justificar muchas cosas, pero lo que nos están diciendo es que a pesar de las condiciones de precariedad que viven muchos hombres, lo viven más las mujeres, ¿no? Y se les niegan pues ciertos derechos, como puede ser la vivienda. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de la masculinidad hegemónica? A no poder cumplir con todas las características que la masculinidad hegemónica exige y sentir que fallamos, nos volvemos vulnerables. No solo, bueno, hay distintas reacciones, ¿eh? Y se viven incluso las mismas reacciones, aunque sean distintas. Se sufre bullying y violencia, pero también se ejerce. Y obviamente, ¿para quiénes? Para los sectores más vulnerables, que más desiguales, ¿no? Que por supuesto que son las mujeres, por supuesto que son las niñas, los niños, y bueno, ya también los y las adultas mayores, ¿no? Se sufre y se ejerce violencia sexual, consumo excesivo de alcohol y drogas y depresión y suicidio. Son estos costos que la masculinidad hegemónica no solo le trae a las mujeres, sino también nos trae a nosotros los hombres y es un costo social. Como lo decíamos hace rato, la sociedad legitima a la masculinidad hegemónica, la reproduce, la presiona socialmente, lo que no quiere decir que no existan otras formas de ser hombre. Teóricamente se le denominan masculinidades subordinadas, ¿no? Cuando son subordinadas, se dice que algún rasgo de esa masculinidad hegemónica está ausente. Por ejemplo, hombres que no son tan fuertes, que no tienen tanto ingreso económico como lo tienen otros, ¿no? Que pueden expresar más emociones, que dependiendo ahí esos rasgos de los cuales carezcan, ¿no? O que incluso de manera consciente no se identifiquen con el estereotipo o prototipo masculino hegemónico. De ahí se derivan estas masculinidades subordinadas como cómplices o como alternas, cómplices a pesar de no cumplir con con algunas de estas características, en realidad los hombres nos seguimos beneficiando de esa estructura social, de ese patriarcado, y tenemos privilegios, como conseguir mayor empleo, ¿no? Como no responsabilizarse de los cuidados de los pequeños o de los enfermos, ¿no? O incluso el trabajo doméstico, entre otros. O incluso les ponía el ejemplo, ¿no? Poder dirigir en instituciones. Ahí está la masculinidad también como cómplice, o las alternas. Algunos hombres desarrollan otras conductas masculinas nuevas o mejores, se han categorizado distintas, no se le han denominado igualitarias, transformadoras, cohesivas o antipatriarcales. Sí hay otras masculinidades, lo que no quiere decir
que incluso en las cómplices o en las alternas, no quiere decir que no tengan ningún rasgo de la masculinidad hegemónica. Vamos a ver. Ricardo Castellano Chávez, esa búsqueda por certidumbre paterna se vio reflejada en la búsqueda de mujeres vírgenes para el coito, también en tradiciones como la luna de miel, y ha implicado en muchos casos el control, dominio o la pérdida de derechos de la mujer. Por supuesto que son rituales que más allá de la fiesta demuestran públicamente quién tiene el control, ¿no? Donde la mujer también pierde ese poder y es sometida, ¿no?, socialmente a partir de estos rituales al espacio privado. Sí, sí, muy bien ahí. Seguimos. Bueno, ¿qué relación tiene la masculinidad hegemónica con la violencia? Por supuesto que es una relación, pues prácticamente es una expresión. El patriarcado, su expresión máxima es la violencia, ¿no? El hombre tiene el privilegio, fíjense, hasta en eso es el privilegio de ejercer la violencia, es estructural y universal, pero en ese privilegio, por supuesto que hay costos. La violencia patriarcal establece vínculos de poder y sometimiento. El hombre tiene permitido ser violento, la mujer tiene que ser sensible. ¿Se dan cuenta? La violencia de los hombres es en el espacio público, pero también en el privado. La mujer no, la mujer es corazón y sentimiento. ¿Qué nos dicen acerca del riesgo que tenemos los hombres con esa continuidad de la masculinidad hegemónica? Bueno, el primero y muy grave es la perpetuidad de la violencia contra las mujeres. Y se justifica diciendo que pues, es natural en el hombre, ¿no? Pues tiene que reaccionar, ahorita está en crisis. Y si no, ¿cómo nos explicamos que ante tanto feminicidio, desde las estructuras de gobierno, ¿no?, desde la propia presidencia, el propio poder judicial, ¿no?, y el propio poder legislativo, y no solo federal, sino estatal y municipal, pues se niegue? Bueno, una primera lógica, ¿no?, es que la mayor parte de estos puestos está ocupado por hombres. El otro riesgo de la masculinidad hegemónica tiene que ver con esta violencia que se dirige hacia otros hombres, ¿no? En donde se intenta justificar el estatus o el nivel de poder de estos hombres, ¿no?, de los machos heterosexuales, binarios, etcétera, ¿no? Hay que demostrar a los que no son hombres, ¿no? Hay que demostrar humillando, violentándolos. Y por eso se cometen, pues, violencias como la homofobia o la transfobia, que por cierto también se han incrementado en estas últimas décadas, ¿no? Y el tercer riesgo de esta masculinidad es que la violencia también la ejercemos entre nosotros. Somos más violentos, ahí está el dato que hace rato nos manifestaba un compañero, ¿no?, en el chat, mueren más hombres, pero mueren más hombres por este mandato de hombres, ¿no? Somos más negligentes en las cuestiones, por ejemplo, de la salud y del cuidado de uno, pues nos cuesta trabajo ir al médico, que nos revisen una inyección, o sea, ¿cómo, no? Y hay más suicidios en el caso de los hombres. Esa es la violencia autoinfligida por la masculinidad hegemónica. Nos dice Saya, ¿no? Hay un necroempoderamiento. Si hay una crisis de la masculinidad, parte de esa crisis se ha expresado en feminicidios, en guerras, en problemas entre pandillas, en adicciones, para evitar pensarnos para reconocernos como vulnerables. Bueno, esta parte que les decía de la violencia como problema de hombres. Violencias duras, hostigamientos, abuso, violación, feminicidio. Pero hay violencias micro, lo que se le conoce, lo que Bonino define como micromachismos. Estas violencias simbólicas, naturalizadas, que están en este escenario de sentido común, ¿no?
se piensa como inofensivas, pero están ligadas con las violencias más grandes. Vean la imagen. ¿Eso es violencia, compañeras, compañeros? Diría Bonino, sí, es un micromachismo. El derecho a abrir las piernas, ¿no? Ahí sentado en un espacio público y ellas, ¿no? Totalmente pues acorraladas, ¿no? Y yo aquí quiero hacer un paréntesis para que me ayuden, por favor, a pensar y a caracterizar los micromachismos. Si estamos ahorita en una comunidad escolar, académica, por qué no nos ayudan hombres y mujeres y otros, ¿no? Nos ayudan, por favor, a identificar las violencias micro que vivimos por nuestra condición de ser estudiantes, docentes, o incluso en el caso del personal de salud, ¿no? ¿Qué micromachismos se viven? Por supuesto que el padecimiento es más de las mujeres, ¿no? Lo padecen más, pero a ver, nosotros hombres cuestionemos cuáles son esas expresiones micros que todos los días estamos reproduciendo y que pensamos que quizás son inofensivas, pero que en realidad está articulado con esa estructura de violencia. Bueno, mientras nos comparten algunos ejemplos del micromachismo que se viven como desde esta posición de estudiantes, de docentes o de trabajadores del sector salud, y si por ahí se me fue a alguien, ¿no? Que está aquí en la plática, pues también escriban qué micromachismos viven, ¿no? Ya sea sufriéndolos o ejerciéndolos, ¿no? Veamos esta definición que da sobre la violencia de género Bonino. Dice Bonino, la violencia de género no es un problema de las mujeres. Vean la importancia de esta afirmación, sino es un problema para ellas. O sea, creo que debería darnos un poco de pesar ver que están protestando por tanta violencia de género y nosotros más bien reaccionamos minimizando, ignorando o incluso burlándonos, ¿no? Dice Erika, ¿podría compartirme un texto para conocer más sobre los machismos? Por supuesto que sí, está el de Bonino, ¿no? Esto de los micromachismos, pero por supuesto que ahorita les comparto mis fuentes consultadas, ¿no? Y ahí para que puedan anotar. A ver, déjenme ver qué más tenemos aquí en el chat. Sí, Ricardo dice búsqueda por certidumbre. Ya la mencionamos, Ricardo Castellanos. Claro que hemos luchado, tradicionalmente han sido los hombres quienes van a la guerra y el rol de cuidadora del hogar y de los hijos, que puede ser entendido como sometimiento en un principio, permitió garantizar su seguridad durante la caza o la batalla y así garantizar la sobrevivencia de los infantes. Desde luego esto ha cambiado. Sí, tiene razón. Yo no sé si ese haya sido un privilegio de las mujeres. En todo caso, sería privilegio si se les hubiera preguntado qué preferían, ¿no? Pero en realidad a la mujer se le impone y al hombre se le impuso. También habría que preguntar a los hombres, ¿no? Esto es interesante. Erika dice ya, Ricardo dice, le agradezco la mención del comentario sobre la certidumbre paterna. ¿Considera viable tratar el aspecto biológico con las diferencias de comportamiento? Es decir, sí, el género es una construcción social, pero las diferencias físicas entre los sexos son reales, pues sí son reales, ¿no? Sin embargo, no necesariamente eso determina, perdón, sí hay diferencias físicas, ¿no? Por la cuestión sexual. Sin embargo, de ahí no se deriva la desigualdad, ni la violencia de género. Es un asunto social, no es un asunto biológico. Por lo tanto, si es un asunto social, se puede transformar, se puede cambiar eso desde lo social. ¿Cuál es la relación entre estas diferencias físicas entre los sexos y las diferencias de comportamiento? ¿Cuál es la correlación entre características biológicas y la construcción social que ahora hemos decidido de construir? Bueno, cuando te dicen que si los dejas se mata, dice Erika Rodríguez, por supuesto que ahí tenemos un micromachismo. A mí tuve la oportunidad de hacer pues una especie de observación participativa en el CSH Naucalpan y en el CSH Oriente respecto a los espacios que utilizan
los y las estudiantes y los espacios son masculinizados, por ejemplo, ¿no? Los gimnasios al aire libre pues, son utilizados por hombres. Las canchas son utilizados en su mayoría por hombres. Y tiene que ver con estos micromachismos, ¿no? Con esta ocupación, territorialización del espacio público. Pedro, ceder el asiento o abrir la puerta a la mujer, que las mujeres manejan mal. Bueno, ceder el asiento o abrir la puerta a la mujer, pues puede ser, Pedro, no lo sé. Quizá pensaríamos en cuál es la intención del hombre o de la mujer al ejercer esa de ceder el asiento, abrir la puerta. Pero a mí me ha tocado ver que hay hombres que le ceden el asiento a los hombres y mujeres que le ceden el asiento a los hombres o a las mujeres, dependiendo cuál es ahí pues la necesidad de a quien se lo ceden. Aquí quizá pensar en estas prácticas de micromachismos tiene que ver con la intención en la que se hace. Y por ejemplo, hay hombres que ceden el asiento a las mujeres con una intención quizá de quedar bien, de chantaje, de demostrar que son caballerosos, ¿no? O sea, hay intenciones para después manifestar de manera más literal ese machismo. Dice Sara Valdivia, cuando te dicen no chilles, no seas niña, por supuesto. Pero en las clases les dicen eso, los compañeros les dicen eso. A ver, regresémonos como a la escuela. Yo ya les puse un ejemplo, el ejemplo de los espacios de las canchas, ¿no? Antes de la pandemia, obviamente, ¿no? Pues en el plantel Oriente, por ejemplo, había lugares donde los hombres aprovechaban para organizar peleas, ¿no? Bueno. Pedro Junes dice, siempre que se siente mal una mujer por su regla, se le dice, ya está en sus días. Así es. Y precisamente estos argumentos, en realidad lo que construyen es esa justificación esa justificación de la inferioridad de la mujer. Dice Marcela Rojas, ejemplo de micromachismo, cuando una chica maneja, los hombres dan por hecho que no saben hacerlo y exageran las indicaciones para que ellas manejen mejor. Lo dices bien, Marcela, la mayor parte de accidentes los cometen hombres. Habría que decir, ahí está la estadística. O sea, ¿quién maneja peor? Y en una sociedad caótica, ¿no? A veces con señales de tránsito totalmente inexistentes, ¿no? Y con una serie de circunstancias de competencia, por quién maneja más rápido, quién se mete, quién rebasa y todo eso, pues también ahí están los micromachismos. Dice Norma, ejemplo de micromachismo en la escuela, cuando se le pide a una alumna que vaya por algún material audiovisual. Maestro o maestra suele decir que te acompañe un alumno para que cargue el material. Muy bien, por supuesto que sí, ¿no? O cuando se trata de asumir, entre comillas, cierta autoridad en el salón de clases, ¿a quién se elige? ¿A quién se elige generalmente como jefa o jefe de grupo? ¿Por qué se elige a ellas y para qué? Pueden tomar decisiones. ¿Qué reacción tienen los hombres? Elizabeth, diferencia de sueldos, ¿cómo deben ir vestidos a exposiciones, tiempos y guardias con residentes? Por supuesto que sí. Y bueno, no hemos entrado a uno de los micromachismos más permanentes y yo creo que de los más complejos, ¿no? Como es ese pues abuso, ¿no? Ese abuso, ese hostigamiento sexual, ¿no? Las miradas, ¿no? Las miradas eh, sexistas, ¿no? Los comentarios sexistas por parte de hombres hacia mujeres. Sí, podemos pensar que hay mujeres, pero en realidad la estadística nos dice que somos más los hombres, ¿no? Eso dice Elizabeth, la diferencia de sueldos, bien, por supuesto que sí. Ahí está el techo de cristal, ¿no? O el piso pegajoso. Carlos Manuco, trabajo en el área de pediatría. Usualmente las madres son quienes acompañan a los hijos, particularmente una madre durante 6 meses cuidó a su hijo hospitalizado y cada día en las mañanas salía a despachar otros hijos al colegio y preparar la comida del esposo. El padre solo iba a visitar a su hijo los fines de semana. Vean el dato y el tema. El cuidado de los demás. ¿A quién le compete el cuidado de los demás? Sobre todo a las mamás, a las hijas, incluso a las amigas del paciente o de la paciente.
pero son muy pocos los hombres quienes nos encargamos de esto. Bien, Carlos Manuco, ahí está un ejemplo, ¿no? Bueno, también habría que reconocer que si se ha avanzado en términos teóricos para identificar a las otras masculinidades, ¿no? También hay ciertas trampas masculinas sobre estas nuevas masculinidades. Por eso se le ha criticado al concepto, se le ha criticado al lenguaje y sobre todo se le ha criticado al hombre que presume ser otro hombre, ¿no? Y no caber en esta masculinidad hegemónica. ¿Por qué se cuestiona este asunto de la masculinidad? Por eso decíamos en un principio que el concepto y las prácticas de las masculinidades están en disputa, están en construcción, pero se necesita colectivizar más esa reflexión, colectivizar más esa disputa, porque en realidad no puedo ver, pero me hubiera gustado saber cuántas, cuántas y cuántos estamos aquí, ¿no? Estos temas, sobre todo, se incorporan más mujeres que hombres. A los hombres no nos agradan estos temas. Veamos, por ejemplo, los cursos de género en las escuelas. ¿Quiénes asisten? Son más mujeres que hombres, ¿no? Dicen, Diana Lucía, hasta hace poco se ha permitido a los padres tener derecho a guarderías, porque solo era para mujeres, por un rol de que ellas son las cuidadoras, por supuesto. Bueno, y también el asunto de, pues hace rato lo mencionaba, ¿no? Ciertas leyes que, entre comillas, han beneficiado a las mujeres, pero en realidad es para que ellas sigan manteniendo ese rol. Reina Martínez, que las chicas escriban porque tienen letra bonita, por supuesto. Que las chicas quizá lean porque tienen la voz bonita, y eso tiene que ver con un asunto de micromachismos. Académicas, gracias Reina, Académicas SH, y también el que los hombres permanezcan en las canchas o en el gimnasio practicando deportes, en algún grado es un distractor y puede ser una causa del por qué egresan más mujeres que varones del bachillerato, aunque existen otras causas. Muy bien, Académicas SH, tienes toda la razón, pero además vean aquí estas trampas de las nuevas masculinidades. Podemos presumir en nuestras instituciones que egresan mucho más mujeres y que se está cumpliendo con el asunto de género, pero se ocultan, ¿no? Ciertas violencias, obstáculos que implicó para ellas egresar. Y no solamente eso, sino cuando siguen avanzando en sus estudios, pues cada vez el filtro cada vez se ve más para ellas. Pensemos en los estudios de licenciatura, de posgrado, en incorporarse quizá a instituciones de investigación, ¿no? A plazas, a puestos directivos, vemos cómo se va disuadiendo el espacio de la mujer, el espacio público. Muy bien, dice, y también el que pues, por supuesto, ¿no? ¿Por qué los hombres en el gimnasio y en las canchas practicando deportes rudos o de contacto? Porque es el mandato de la masculinidad, ¿no? Y a propósito, hasta le pegan más fuerte al balón, ¿no? Para que se vayan ellas. Bien, gracias. Dice, en este momento hay 30 conectados, generalmente hay un 60% mujeres, gracias. 10% no binario y 30% de varones. Pues vean el dato. Gracias a los y les conectados, ¿no? Gracias, Ricardo. Dice Ricardo, muchísimas gracias por tratar estas cuestiones que resultan de la inquietud por entender nuestra realidad y responsabilidad en la historia y ante la decisión compartida de construir una sociedad más justa. Por supuesto, esa es la intención, ¿no? Pues sí, ahí estamos. Se ha utilizado esta discusión a veces de manera ventajosa para seguir conservando privilegios. Pues no me quiero meter más en asuntos institucionales, pero veamos, por ejemplo, las plazas asignadas a las y los investigadores dedicados al género. Ha sido más para hombres y más para mujeres. ¿Cuántos hay hombres dedicados a este tema? Y ha sido más fácil para ellos ganar una plaza que para ellas, a pesar de que es el tema. Tiene un uso mediático el concepto, quizás se pone de moda, ¿no? Que recicla al patriarcado. Por supuesto que ahí hay una serie de atributos que
que se deben de aplaudir, ¿no? Pero no basta con eso. No basta con que, pues, compartan el rol de crianza a los padres, ¿no? Con que se responsabilicen en el hogar las distintas tareas, ¿no? Con que también eduque el papá con el ejemplo. O sea, esto es importantísimo. Y qué bueno que se hace, pero no basta. Porque los techos de cristal, porque el piso pegajoso, porque el hostigamiento, la violencia sexual continúan en el espacio público y muchas veces en nuestros espacios privados, ¿no? Bueno, para ir cerrando, quizá algunas preguntas que tengan ahí ustedes, ¿no? Las masculinidades nos deben, o el tema de las masculinidades nos deben de permitir pensar la construcción de una plataforma de acción política. O sea, el tema nos debe de servir para hacer algo, no solo como un hobby intelectual, ¿no? Que es mucho, pero en realidad se necesita la acción política. No es proporcional este abordaje de la masculinidad desde los hombres, porque las mujeres, vaya que lo han trabajado, no es proporcional a cómo se ha incrementado la violencia masculina contra la mujer y otros hombres, contra las niñas, los niños. Como plataforma política, quizá el tema, estos espacios colectivos nos permiten reconocernos en ese marco. Hay que identificarnos, ¿qué hacemos, no? Para dejar de hacerlo o para hacer otras cosas y salirnos, ¿no? De ese pacto. Hay que deconstruir el sentido común, lo cotidiano, lo común, lo cultural, la costumbre, lo habitual. Eso implica hacernos cargo del machismo tradicional y de nuestros machismos. Transformar estas masculinidades en este marco de la perspectiva de género, pero pensar que estas masculinidades están en una dimensión de violencia y de desigualdad. Y bueno, pues invitar, ¿no? A más hombres a esta discusión. No quiero hablar por ellas, ¿no? Por las mujeres, porque ellas vaya que nos llevan una gran delantera en las discusiones, pero yo creo que también es una acción que los hombres tenemos que hacer, ¿no? Promover un ejercicio crítico y pensar en nuevas relaciones de igualdad y de género. Ahí está la pirámide de la complicidad machista sobre las violaciones. Vean, ¿no? Los feminicidios y estas violencias, los desempleos, la falta de espacios para ellas y para otros. Se solapa a los violadores, bueno, un alto magistrado, ¿no? En la UNAM acusado. ¿Y qué trabajo costó, no? Que se aplicara la ley. El influyentismo, por supuesto, que permea nuestras instituciones. Pero no solo eso, sino también toda pues la complicidad de nosotros los hombres a no pronunciarnos por los temas, ¿no? A burlarnos, a hacer mofas, ¿no? A guardar el silencio. Pues reconocer que hay un malestar, por supuesto que sí, ¿no? Hay una crisis de la masculinidad, una crisis humana, la pandemia agudizó esa crisis, pero ese malestar quizá lo más humano, ¿no? Es pensarlo desde un rol de responsabilidad. ¿Cómo identificar nuestros machismos? Escuchar a las mujeres. O sea, quitarnos, ¿no? Esa plataforma y pensar que el hombre siempre tiene la razón. Por supuesto que la verdad de las mujeres es fundamental, pero también hablar con ellos, ¿no? Con nosotros, con otros como nosotros, nuestros amigos, ¿no? Nuestros familiares, ¿no? Que también hay situaciones terribles. Alzar la voz, ocupar el espacio doméstico importante. Estas acciones de cuidar a las y los demás, ¿no? La escuela es importante, fortalecer el trabajo educativo, pero sí, hay que trabajar con las nuevas generaciones, pero también con las nuestras, ¿no? Porque la violencia, este machismo, ¿no? Es más responsabilidad de los adultos. Es más nuestra responsabilidad, ¿no? Tejer redes y pensar en nuevas formas de organización social. Pues
el ejemplo de la pandemia y hacia dónde vamos nos ha demostrado que no es el camino, este mundo, ¿no? Hiperindustrializado y ya digitalizado, ¿no? Pues parece que ya, bueno, cuestionar nuestros privilegios es importantísimo, nuestro poder, pero también hacer algo por renunciar a ellos, ¿no? Reconocer que son costosos, que son dolorosos y reconocer las ventajas del cambio hacia la igualdad. Eso nos conviene a nosotros los hombres. Dice Erika, valorar o criticar a las mujeres por su forma de vestir, por supuesto que es micromachismo. Y Uriel, las redes como Instagram es el promotor de estos prejuicios. Sí, y también la televisión, ¿no? Que sigue educando y que educó a muchas generaciones, ¿no? Y las redes sociales, ¿no? Pero también la familia, las escuelas, la relación que tenemos con nuestro superior. También eso son micromachismos. Bueno, gracias. Pues, ¿qué les parece? Pasamos a unos momentos de preguntas, si ustedes gustan, o incluso de comentarios, que me parece muy, muy enriquecedor todo lo que han comentado y que ha ayudado un poco a ir encuadrando esta, esta discusión. Ahí pongo mis fuentes consultadas, ahí está el de Bonino, ¿no? Este texto clásico de micromachismos, la violencia invisible en la pareja. Está en línea, disculpen ahí la editorial, yo lo conseguí así en línea, pero es un clásico, ¿no? Y aparece solo el texto en PDF, pero es un textazo pensando en qué artilugio los hombres nos hemos inventado y heredado para permanecer en el privilegio. Enrique dice, ¿qué acciones se podrían hacer para reflexionar sobre cómo romper con el patriarcado? Recuerdo el texto de la sinrazón masculina de Slater. Pues esto, Enrique, quizás un comienzo, ¿no? De empezar a discutirlo, pero aquí lo importante que nos llevan una gran delantera a las mujeres feministas es en esto que ellas llaman la deconstrucción. Pues pensar en lo que hacemos y cómo lo que hemos hecho y lo que somos ha sido producto de estas desigualdades y de estos privilegios, ¿no? Por supuesto que le podemos llenar de teoría. Yo lo que sugiero es recuperar la perspectiva de género cuando se esté analizando este tema, porque la perspectiva de género nos permite identificar esas desigualdades, porque podemos leer a otros grandes teóricos, filósofos, que en realidad no vieron el problema de la violencia y de desigualdad desde una perspectiva de género. Dice Fermín, en la materia de género del CCH hay temas de masculinidades. ¿Qué resultados hay? Pues Fermín, en estos momentos, pues hay un grupo, sobre todo de maestras, que se encuentran haciendo como el diagnóstico, ¿no? Del impacto de una materia de igualdad de género que fue aprobada por el Consejo Técnico de modo piloto. Entonces, a diferencia de la gran matrícula de estudiantes, pues es una minoría la que lo está cursando, y hay una serie de factores que están condicionando, ¿no? Que se pueda impartir la materia de manera plena, pero aquí lo interesante, yo imparto esa materia y déjenme decirles que de 5 hombres que están en el curso, hay 15, 17 mujeres. Y que más que pensar en esa materia para estudiantes, creo que se debe pensar para profesores, porque es donde más violencia de género hay. Qué buena pregunta, Fermín, gracias por pensar en esa materia de género en el CCH. Y bueno, no necesariamente está el tema de la masculinidad, pero el hecho de que se trate el tema de la desigualdad de género y la violencia de género, por supuesto que hay un cuestionamiento que cruza el rol de los hombres, ¿no? O sea, podemos pensar que no está como un tema obligado, pero en realidad es un aprendizaje necesario y fundamental que se está recuperando en esta materia. Muy bien, gracias Fermín. Pues, ¿alguien más tiene preguntas, dudas, reflexiones, críticas, comentarios? Yo agradezco mucho, pues, todos
sus comentarios muy, muy enriquecedores que nos permiten pues dar cuenta, ¿no? Ya voy a dejar de compartir para que podamos estar ahí. Bueno, esperemos algunas preguntas, dudas. Me apuré. Como no es recreo, ¿no? Yo dije que podemos terminar más rápido. Ángel, por favor. Sí, bueno, en lo que las personas que están sintonizando esta cátedra y van poniendo las preguntas, quisiera hacer un comercial y comentar que la próxima semana tendremos distintas actividades sobre estos temas. El 8 de marzo tendremos un concierto que se llama Desde el Más Ella, donde Valentina Ramos y Julia Castillo van a estar hablando sobre una retrospectiva musical sobre la manera en la cual, sobre la manera en la que el poder ha afectado en este caso a las mujeres. Ese mismo 8 de marzo se inaugura una serie de entrevistas que se llama Mujeres en la Bioética y tendremos en este caso a Juliana González, todo esto por el Facebook del Programa Universitario de Bioética. Y el 9 de marzo, el Día Sin Mujeres, contaremos a las 11 de la mañana con la conferencia del doctor Mauricio Zabalgoitia sobre sexismo cotidiano y masculinidades en la universidad. Entonces, bueno, ya van apareciendo las preguntas, pero aprovechaba para hacer el comercial de estas actividades. Muy bien, Ángel, excelente. Bueno, ya le contestaste tú a Uriel Calvo, ¿no? Que nos dice dónde puedo obtener capacitación o talleres acerca de estos temas con fines educativos profesionales. Bueno, Ángel nos acaba de ahí recomendar algunas actividades. Viene la semana importante para repensar de manera más puntual, ¿no? En el tema de género. El Día Internacional de la Mujer es fundamental, no solo en el aspecto pues, educativo, cultural, sino sobre todo político, pero pues las universidades, ¿no? Sobre todo están atendiendo el problema, al menos en esta dimensión de talleres o charlas o cursos, ¿no? Creo que ahí puedes tú incorporarte. De hecho, la UNAM también tiene un programa de masculinidades, ¿no? Y ahorita si quieren les paso más el dato. Dice Ricardo Castellano Chávez, la búsqueda mayoritaria de hombres por mujeres no resulta exclusivamente del mandato de rol de género socialmente construido. Biológicamente hablando, es natural el procurar la certidumbre paterna. Pues sí, Ricardo, es un tema interesante, importante. Sin embargo, aquí lo que quizá más allá de lo biológico, lo que podemos cuestionar es estos privilegios que se han construido a partir de esta supuesta, bueno, de esta diferencia biológica, pero esta supuesta superioridad de los hombres, ¿no? Entonces, más allá de lo biológico, lo social ha vulnerado mucho a las mujeres y este estudio de las masculinidades nos dice que también a nosotros los hombres, ¿no? Dice, Proyecto Verde Huizquilucan, esas supuestas ventajas son resultado de luchas sociales de las mujeres. Muy bien, los hombres tienen más ventajas y nunca han luchado por ellas, se les dan simplemente por hegemonía patriarcal y del pacto entre hombres. Muy bien, Proyecto Verde, tienes toda la razón. Por supuesto que el movimiento feminista pues ha ganado algunos espacios, ¿no? Pero falta mucho, o sea, no, tampoco podríamos pensar que ha ganado todo, ¿no? Y el hombre ha perdido todo, ¿no? Y bueno, ahí está el pacto patriarcal, la hegemonía patriarcal que por supuesto nos ha colocado en el mundo de los privilegiados, ¿no? Dice Silvia Alejandra Grela desde Argentina, excelente, dice, el machismo encontró en las redes un lugar donde seguir minimizando a la mujer desde el anonimato. A veces cuando comento fútbol, por ejemplo, me mandan a la cocina. Obvio que lo hacen porque están detrás de una compu. Parece que algunos todavía no se enteraron que las mujeres vamos a todos lados y algunas no recibimos órdenes, no respondemos a los imperativos. Silvia Alejandra, pues te mandamos muchos saludos desde México. Tienes toda la razón. No solo es en estos espacios, incluso puede ser en la oficina, en la escuela, ¿no? Esta disminución, ¿no? Tratar de invisibilizar es, el papel de la mujer incluso en estos temas. Y podemos ir más allá, ¿no? ¿Qué deportes se promueven más? ¿En qué deportes hay más ingresos económicos, ¿no? ¿En qué deportes
hay más privilegios y, por ejemplo, pensemos en el fútbol, en mujeres y hombres, ¿por qué se les paga más a los hombres que a las mujeres, no? Ahí también hay desigualdades, ¿no? Y cómo vemos los hombres a las mujeres practicando deporte, cómo ellas nos ven, también tiene que ver con estos roles de género. Diana Lucía Contreras, muchas gracias. Falta mucho en el CCH y en la universidad, por ejemplo, el profesorado, al ejemplificar temas casi siempre, las mujeres van al mercado y hacen cálculos matemáticos, con verduras y los hombres cálculos en construcción de edificios. Se ponen imágenes de mujeres blancas y casi nunca indígenas. Por supuesto, Diana Lucía, estamos hablando del CCH, ¿no? Una institución que pensamos que es una institución pues de vanguardia, quizá en algunas cosas, pero en el asunto de género, ahí se ve, por supuesto, que permanecemos en esas estructuras totalmente rígidas, ¿no? Gracias, Diana Lucía. Pues qué interesantes preguntas, hay mucho que hacer, mucha discusión. Quizá nos podemos quedar, ¿no? A manera de cierre, ¿no? Con estas ideas que nos, que nos, que podemos sintetizarlas, ¿no? Pues, pues en esta discusión, ¿no? Que conjuntamente hicimos, que es, primero, la desigualdad y la violencia de género son estructurales, ¿no? Y establecen vínculos de poder y sometimiento entre lo masculino y lo femenino. Debe contrarrestarse no solo desde lo micro, ¿no? Lo cotidiano, sino también desde lo estructural, desde lo macro, ¿no? La dominación masculina es una construcción social, también tiene que ser combatida por nosotros los hombres, ¿no? Los privilegiados. eh, Se ha perpetuado por distintas circunstancias, se ha naturalizado y sobre todo es el ejercicio del poder, ¿no? Que le ha permitido a los hombres, nos ha permitido gozar de estos privilegios, ¿no? Sí hay diversidad de masculinidades, sin embargo, pues no hemos podido romper con todos esos rasgos de la masculinidad hegemónica. Si hay cambios, afortunadamente hay cambios, pero no son suficientes, ¿no? Hay que transformar nuestra cotidianidad, ¿no? Y finalmente pensar a la masculinidad como plataforma política, ¿no? Pensarla como una capacidad, ¿no? Que nos permita, esa capacidad de agencia individual social que nos permita tener lo que dice Rita Segato, encuentros colectivos. Y yo les agradezco mucho a este espacio porque este es un espacio colectivo. Últimos comentarios, Joaquín dice, ¿cómo educar como papás a nuestros hijos en estos temas? Bueno, vean, el asunto de lo doméstico y del cuidado, creo que es importante ahí atender, ¿no? Estas prácticas homofóbicas, estos chistes machistas, creo que como papás podemos hacer mucho en ese sentido, pero también, pues también estos frenos que se le ponen, por ejemplo, a las hijas que tiene que buscar un buen partido, estas prácticas, ¿no? Habría que cambiarlas. Dice María Elena Palacios Caldera, muchas gracias, es un tema muy importante que si toma conciencia servirá para cambiar actitudes. Por supuesto que sí, María Elena, gracias. Anita, ¿estos temas se han incorporado en la educación básica? Se supone que sí, pero yo vuelvo al tema, ¿no? El mundo adulto es el que necesitamos urgentemente cambiar, ¿no? Los pequeños, las pequeñas, ya están muy avanzados incluso en estos temas. Yo me quedo sorprendido en mis clases de bachillerato como estudiantes de segundo semestre del bachillerato conocen conceptos básicos feministas, ¿no? Y nosotros, en mi caso, esta discapacidad intelectual para entender estas grandes aportaciones del movimiento feminista, ¿no? Entonces, sí los hay en el sistema educativo, pero también muchas veces si no cambiamos las instituciones y solamente está en el discurso, el avance es poco. Silvia Alejandra Grela, un gran abrazo virtual. Gracias, Silvia. Igualmente de regreso. Académica CCH, quizá debemos cuestionar la vestimenta que las mujeres usan en deportes como el fútbol americano profesional a diferencia de los hombres. Por supuesto que sí, ¿no? Ahí está la mujer como cosificación, ¿no? Como objeto sexual. Y finalmente dice Ricardo Castellano Chávez, reconocer a la mujer implica reconocer su rol en la historia. ¿Hasta qué punto o qué margen de responsabilidad con respecto de la actualidad les corresponde? Bueno, si nosotros hacemos una revisión de las grandes revoluciones de las sociedades, las mujeres ahí han estado.
y muchas veces han sido las que las han incitado, las que las han organizado. Hay una gran aportación de ellas en la historia de la humanidad, ¿no? Que habría que aprender de ellas, ¿no? En estas pues, propuestas que dan de resistencia, ¿no? De lucha, incluso de mayor compromiso con la humanidad, ¿no? Pues Ángel, Francisco, muchísimas gracias a ustedes, a todos ustedes por su presencia. Sí, pues bueno, agradecer a cada uno y una de ustedes que nos han estado acompañando en estas sesiones, invitarlos, invitarlas e invitarles a que la próxima semana nos acompañen. El tema que se trabajará será el papel de la mujer en la filosofía y estará a cargo de la escritora Fanny del Río. Y pues bueno, agradecer a nombre de la doctora Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética, la presencia del doctor Jesús Nolasco en esta charla sobre masculinidades y reiterarles que sus familias estén bien y pues nos vemos la próxima semana. Gracias. Un abrazo. Gracias.